Historia de España. Bueno, ¿qué tenemos hoy en Historia de España? Pues vamos a nombrar las efemérides, esos acontecimientos de hoy, 4 de junio. Después, en el apartado La Denuncia, Rafa Rincón nos hablará de un poquito de leyenda negra y desarrollaremos nuestro tema central, que hoy hemos titulado Hernán Cortés en la pintura de Ferrer Dalmau. Y para ello entrevistaremos a nuestra experta María Fidalgo, así que no se lo pierdan. Y como siempre hoy, pues tenemos con nosotros a nuestros colaboradores fijos, como siempre. Juan Carlos Romero, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches, amigo, porque aquí estamos encantados de la vida. Un poquito de calor, pero bueno, no nos mal otra cosa, ¿no? Pues ya está peor la cosa, pero muy bien. Y Carlos Fernández Andrade, nuestra historiopedia. Buenas noches. Buenas noches a todos, amigos. Y tenemos que hacer también otra mención a nuestro patrocinador en espíritu, don Alberto Bargil. Bueno, en su canal Unión Hispanoamericana. Un saludo. Que tenemos una deuda con él y creo que la vamos a solventar pronto. La vamos a saldar pronto. Así que, don Alberto, no se desespere. Que ya llegamos. Ya llegamos. Bueno, pues nada, después de ese saludito a don Alberto Bargil, que es un crack, vámonos con los acontecimientos, ¿no? Con las efemérides de hoy, ¿no? La efeméride del 4 de junio, sí. Hoy, 4 de junio, además de celebrarse diferentes efemérides, es un día importante porque además se celebra el Día Mundial de la Fertilidad y el Día Internacional de los Niños Inocentes Víctimas de Agresiones. En el año 780, el 4 de junio, se registra y describe en China por primera vez en la historia un eclipse solar. El 4 de junio de 1536, el explorador y conquistador español Diego de Almagro llega a Chile. El 4 de junio de 1741 se utiliza por primera vez el término manzanilla en referencia a vinos envejecidos en la población española de Sanlúcar de Barrameda. El 4 de junio. Que no nos gusta, ¿no? En feria, ¿no? No, que va. Entra fresquito y algunos lo mezclan con algunas cosas. Sí, eso lo prostituye, con los adulteros. No me gusta nada. El rebujito. El 4 de junio de 1783, los hermanos Montgolfier realizan su primera demostración pública de ascensión en globo en Annonay, Francia. En 1830, el 4 de junio, muere asesinado Antonio José de Lucre, héroe de la independencia hispanoamericana. El 4 de junio de 1917 se conceden por vez primera los premios Pulitzer. En 1943, el grupo de oficiales de Estados Unidos, fundado por el coronel Juan Domingo Perón, dirige... Perdón. El grupo de oficiales unidos. No sé de dónde ha sacado el Estados Unidos. Cuando he visto Perón digo, algo falla aquí. Juan Domingo Perón dirige un golpe de Estado en Argentina que derroca al presidente Ramón Castillo. El 4 de junio de 1972, el tenista español Andrés Gimeno gana el trofeo de Roland Garros, que se está jugando ahora mismo, por cierto. ¿Ah, sí? Sí. Anda, no diga eso que se nos va la gente. El 4 de junio de 1989, el ejército chino dispara indiscriminadamente contra la multitud que ocupa la plaza de Tiananmen, en Pekín, causando miles de muertos y de heridos. Famoso aquello, ¿verdad? Yo me acuerdo, era adolescente. Ese hombre delante del tanque, sí, que desapareció, no se supo nada más de él. En el mismo año, el 4 de junio de 1989, la candidatura de Solidaridad, liderada por Lech Walesa en Polonia, gana las elecciones en Polonia. Famoso bigote, el de Lech Walesa, ¿os acordáis? Sí. Vino a la Expo 92. Me acuerdo que creo que fue el primer jefe de Estado que visitó la Expo. Sí. Yo creo que por el bigote yo lo he inmortalizado, el bigote que tenía. El 4 de junio de 2002, el cineasta Woody Allen gana el premio Príncipe de Asturias de las Artes. El 4 de junio de 2004, el gobierno español aprueba el anteproyecto de ley contra la violencia sobre mujeres. Y solo sobre las mujeres, a nosotros se nos puede matar, machacar, cortar la cabeza. Carlos. Nosotros no. Tienes que ser políticamente correcto. No somos personas, los hombres no somos personas. El 4 de junio de 2020, condenados 4 miembros de la manada a 1 año y medio por abusar de una joven en Pozoblanco, Córdoba. Buah, qué fuerte eso. Bueno, ya de camino hoy 4 de junio, el cumpleaños de mi sobrina Lucía. Un besito. Lucía, felicidades. Bueno, pues nada, nos vamos ahora a la denuncia, ¿no? Sí. La denuncia que tenemos todos los programas de historia. Bueno, en nuestro apartado de la denuncia tenemos con nosotros a Rafa Rincón, que es profesor de historia en un instituto. Bueno, tenemos que decir, perdona, que la denuncia es una sección en la cual denunciamos manifestaciones de la leyenda negra. La leyenda negra, correcto. Vale. ¿Qué más? Lleva la sección de historia en el programa La Barca de Caronte, aquí en Onda Capital. Bueno, y nos va a hablar de eso, de leyenda negra y cómo es tu experiencia enseñando a tus alumnos y bueno, diciendo la verdad, no es más que otra cosa, ¿no? Bueno, buenas noches, es la primera vez que estoy aquí en Luna Clara con vosotros. Ya te conozco. Hay que decir que es muy cañero, Rafa, pero bueno. Hace muchos amigos, pero me encanta porque es políticamente incorrecto. Yo soy políticamente incorrecto. Tenemos una sección que es Making Friends. Sí, haciendo amigos. Haciendo amigos, ¿no? Yo no digo políticamente incorrecto, yo soy políticamente correcto. Yo digo lo que es
Hay que decirlo en español, que estamos acostumbrados ya y nos vienen ya los anglicismos y las frases. Haciendo Por favor, amigos. para matarte. Y spoiler fuera, esas palabras fuera de aquí. Spoiler, nada. O sea, no. Venga, vámonos. Ni Miami ni latinoamericano, hispanoamericano y Miami no Miami, por ejemplo. Son cosas que hay que... Bueno, a todos los niños, a tus niños le hablas de Bernardo de Galvez, supongo, ¿no? Mis niños conocen Bernardo de Galvez, Blas de Lezo, Díaz de Solís, Hernando de Soto, bueno, Hernán Cortés, Pizarro, Almagro. Entonces, esta gente los conocen, vamos. no te Si dicen- conocen al capitán Cook, que era un aprovechado, como todos los ingleses, tienen que conocer a Malaspina, ¿no? A Jorge Juan, es que no tiene sentido. Compañeros, desafortunadamente, en los institutos hay compañeros, porque mira, que me digo uno de matemáticas, pues mira, no me digo uno de historia que empiece a decir que parece que es cuando tú dices, bueno, pues Blas de Lezo se cargó a una fuerza que le triplicaba el número en Cartagena de India, a la mayor armada vista hasta que llegó el desembarco en Normandía con 3.000 indios flecheros y 7 barcos. Bueno, aparte de las cosas que hizo antes, ¿no? Que ese era chapalante. Y parece que da vergüenza decir que ganó. Pues no, pues ganó. Pues claro que sí. Parece que da vergüenza que España, por ejemplo, bueno, la España también viene al caso una de las cosas que tuvimos en la semana pasada. Porque no se puede decir España según algunos. Según para qué, España existe antes o después, según para qué. La España es Rodinger, como decía aquel. Según para qué, cómo y para... El gato y las diferentes Exactamente, realidades. ¿no? Sí, sí, pero Entonces, por ejemplo, ¿por qué España para el Imperio Turco en Viena por tierra con Carlos I y en Lepanto por mar a los turcos, ¿no? Parece que da, no sé, parece que da vergüenza contarlo. Pues no me da la gana, yo lo cuento. Pues muy bien eso, ¿no? Claro que sí. Son cosas que... Bueno, cuando tú le cuentas cosas a los alumnos que le han contado cosas que no se corresponden con la realidad, a que se quedan alucinados. Porque Hombre, es que hay muchos profesores que al ponerle la película de López Linares, tanto la primera como la segunda, más la primera, abren la boca a los alumnos y dicen, ¿ah, sí? Dicen los alumnos, ¿ah, sí? ¿Esto es así? Claro, Porque incluso en Disney se han metido la patita de vez en cuando. han columpiado muchas O bastante, ¿no? muchas películas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, La Misión. Bueno, sabéis que además yo tengo el personaje de Robert De Niro, soy Cañero, Suita Cañero. Aquí, por cierto, traía escrito, pero bueno, ya eso lo daré. Un discurso que dio el que ahora es Francisco I, el padre Bergoglio, que lo dio el 27 de mayo en la Universidad de San Pablo, en Buenos Aires, 27 de mayo del 75, con la que estaba cayendo en Argentina en esos tiempos. ¿Indigenismo, quizás? No, al revés. Al revés, fíjate. O sea, estamos hablando de Francisco, de Papa Francisco, ¿eh? Lo tengo yo escrito, pero no va a dar tiempo. Claro, otros días pues ya cuando queráis. Pero el discurso me he molestado en copiarlo, pues no es muy largo, alabando las virtudes de es que no es conquista, porque también los españoles íbamos con los morriones azules de las Naciones Unidas, tampoco, ¿vale? Pero que hubo fallo y hubo de todo, pero hombre, hay cosas que tú tienes que decir la verdad. Por ejemplo, España crea una civilización. ¿Qué imperio crea después del romano? Somos nosotros, ¿no? Si queréis vosotros dos opinar. Entonces, No, está perfecto. entonces, y lo de España tiene que pedir perdón. Pero, vale, tiene que pedir perdón, ¿por qué? Bueno, pues tiene que pedir perdón por una leyenda negra que es un relato que se lo inventaron los enemigos de España. A partir de ahí ya todo vale. Empezaron los italianos porque no podían vernos porque los teníamos allí, ¿no? Estaba España allí en el milanesado, en el reino de la Sicilia, etcétera. Después siguió con los alemanes, con Lutero y demás, ¿no? La iglesia, pues, el protestante, que es la que más bruja ha quemado, pero la Inquisición española la mala. Por ejemplo, Las imprentas que había en la Holanda. imprenta, Guillermo d'Orange, el gran falsificador, ¿no? Y después ya los ingleses que lo hicieron cuestión de Estado, ¿no? Y después sus descendientes, los anglosajones, incluso los americanos, perdón, los estadounidenses, incluso la Unión Soviética ha participado de la leyenda negra, porque cuando la Unión Soviética quería meterse en un país, ya estoy cayendo yo, hispanoamericano, meter las narices y meter el comunismo ahí, pues evidentemente, como los sandinistas en Nicaragua, etcétera, ¿no? Evidentemente los españoles eran los más malos de todos y demás. Pero bueno, según algún historiador progre y periodista y demás, dicen que España no existe hasta el año 1978. Y bueno, pues si no existe hasta 1978, entonces había Inquisición española y mataba, sí, pero tú te estás contradiciendo a ti mismo, ¿no?
sea, no hay por dónde cogerlos. Es curioso que Eso era España de Rodinger. lo que decía historia cuántica, ¿no? La historia cuántica. sí. Es incluso veníamos en el coche hablando Carlos, María y yo sobre incluso de retazos de leyenda negra, que incluso en el proceso de investigación de Carlos Fernández, que está escribiendo su libro, ha encontrado un teórico, un historiador italiano, Cipolla, ¿no, Carlos? Cipolla. Que incluso ha estado leyendo, ¿no? Y es que están todos infectados de esa leyenda negrismo, Y son ¿no? historiadores profesionales que tienen un gran prestigio profesional, que tienen grandes Que trabajos, lo hemos estudiado en la carrera incluso. pero ¿no? que están contaminados de ese prejuicio Ujú, ujú. porque sus fuentes historiográficas están Es contaminadas. lo que está comentando él, vamos, que... Pero bueno, siempre hay que irse a la fuente. Yo cuando a los alumnos cuando me empiezan, porque como yo soy así, pues les gusta tanto la clase, pues soy un bestia y yo me pongo el morrión y la gola y tiro de espada y tiro para adelante, ¿no? O sea que a ti el plan de estudio no te, te limita. El plan de estudio. No, yo es que explico lo que es. Si ya después alguno se molesta, pues tiene dos trabajos: beber agua y cambiar paso. O sea que No te hay, pues, es así, entonces. Te pones tu morrión y vamos para adelante. Y ya está. Entonces yo, por ejemplo, cuando me llegan chavales y me dicen, sobre todo ya en Historia de España, en segundo bachillerato, cuando llega ya el siglo XX ya empiezan los problemas, ya la República, que si esto, ya veo a Franco en ocasiones veo fascistas, veo Franco por todos lados, vengo rojo por... Entonces le digo, mira, los mejores libros que tú te puedes leer, la Historia de España, estamos hablando ya de contemporánea, ¿no? Pero claro, que salpica todo, ¿no? Todo esto viene de atrás. Digo, son, a pesar de que yo los ingleses, tú sabes que los ingleses no es mi fuerte, sí. Los ingleses no... Yo todo lo que haga un inglés, siempre... ¿Los ingleses han hecho algo, no sé qué? No han hecho nada, algo por detrás tienen, seguro, seguro. Pues le digo, mira, pues para aprender historia de España, sobre todo contemporánea, de la Guerra Civil, de la República, de todo este tipo de cosas, los hispanistas anglosajones. Ahí detrás está también... Pero totalmente, Stanley Payne, John Eliot, Henry Kamen. Bueno, Henry Kamen se patinó un poco en el último libro que escribió sobre España. Sí, ¿no? María está... Sí, se nota un prejuicio. No, patinó porque no es que no defendiera de defender España, sino que patinaba por conceptos históricos, vamos. Henry Kamen, el último libro que hizo, que no me acuerdo, era así general, desde de la prehistoria hasta ahora, ¿no? Entonces yo pienso que son los que están menos contaminados, pues te van a decir lo que... Hombre, hay otros... Está Hugh Thomas, está Ian Guiso, que están más... giran más a la izquierda, pero bueno, yo siempre lo veo más fiable, ¿no? Dentro de lo que... John Eliot, por ejemplo, es magnífico. Además te habla del siglo de oro español y no... Si te tiene que comentar un fallo, lo comenta, y si un acierto lo comenta, no pasa nada. Entonces, pero que hay que historiadores... Bueno, el día que yo escribo un libro, me meten en la cárcel. Pero bueno, es que así, yo hay cosas que dice, yo lo pongo a pensar, digo, mira, vamos a ver, si tú vas a matar, violar, robar y de todo este tipo de cosas, ¿tú por qué fundas universidades? ¿O por qué fundas hospitales? Porque los vikingos cuando mataban, violaban y eso, no se ponían, no, ahora vamos a fundar un hospital para curar a los que le hemos cortado una pierna y hemos violado a esta. Venga, usted, gilipollas, ¿no? Oye, es curioso, Pero los sí. vikingos, ahora que tú los citas, no tienen la leyenda negra. No hay una No leyenda nadie. negra, ¿no? España solo. Es curioso. Hemos sido los culpables del cambio climático también. Sí. O sea, según Alex. Pero los vikingos dicen que llegaron antes que... Todo el mundo llegó Colón, antes que ¿no? España, sí. Pero si yo te digo, mira, si Colón, si el rey inglés le pone el dinero y le pone las dos carabelas a la nave en vez de Isabel II y le dice, vaya usted para allá y se pega el encontronazo porque se fue un encontronazo, ¿no? Con América nadie habría llegado antes que los ingleses, por el amor de Dios, por favor. Es que en eso somos buenos los ingleses, en propaganda y en crear leyenda negra son Sí. buenísimos. Si tú- Yo los admiro en eso, ¿eh? Yo los admiro por una parte, pero por otra no. Yo es que tienen cosas, yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, las 13 colonias americanas. 13 colonias es una hilera de colonias costeras. ¿Qué hacía el inglés? Estoy al lado de un puerto, allí comercio, saqueo, esto, lo otro, y si te ponen las cosas feas, tengo un puerto corriendo, para salir corriendo por si me echan. España te funda ciudades a 1200 kilómetros del mar y te hace una ciudad estilo romana, porque si yo fundo, que te digo yo, Córdoba, en la región de Mendoza, allí en Argentina, es donde Cristo perdió el mechero, que tengo los Andes por medio, si yo fundo yo una ciudad no es para escaparme, es para quedarme. Porque era un imperio generador. Claro. España era un imperio generador. Y, Y lo que después- hace es recrearse a sí misma afuera. Exactamente, y después los indigenistas esto que dicen, no, porque nosotros estábamos, que yo no digo que no, porque estábamos muy avanzados, no sé qué, digo, mira, estabais tan avanzados que cuando tú eres una civilización avanzada, tú te enteras de lo que pasa. La España del siglo XVI se enteraba más o menos la gente de lo que pasaba en China. Estaba a tomar por culo, pero tú te enterabas y sabías,
cuando, si tú estás muy avanzado, o sea, los incas no vieron venir a los españoles. Es que no los vieron venir. Cuando se dieron cuenta tenía Pizarro allí con un tío más embrutecido de las cosas, diciendo que allí o se hacían ricos y se hacían un imperio o se lo llevaban por los pies por delante. Y no los vieron venir, y 11 años antes la que había liado Hernán Cortés en México, ¿no? O sea, no había conexión. Entonces, si tú estás tan avanzado, hombre, un imperio antropófago como era el azteca, que mataba del orden de 20.000 personas al año, que por eso los transaltecas se ponen al lado de Hernán Cortés. Claro, eso en Apocalipto sale un poco... Bueno, Apocalipto... ese mar de cadáveres cuando va corriendo, va escapando. Y tiene un fallo. Es que había muchas tribus allí. La transalteca, por ejemplo, te pusieron a su disposición Hernán Cortés unos 200.000 hombres. Tome, pero vamos a echar a los comanches esto, porque era una rama de los comanches, porque son unos psicópatas. En ese sentido, yo he hablado con una guía turística aquí en Sevilla y cuando ella explica, sobre todo a grupos de hispanoamericanos, la historia de Sevilla o de España, ¿no? En este caso de Sevilla, cuando le habla de los indígenas que había aquí, ¿no? Es que España también tenía indígenas. O sea, nosotros venimos de grupos de indígenas, pero es que vinieron después, vinieron los fenicios y arrasaron con esos indígenas. Después vinieron los romanos, arrasaron con eso. O sea, un poco como explicándoles, oye, que si a vosotros los españoles aparecen los arrasaron, pero es que aquí también teníamos indígenas y también arrasaron, y se quedan un poco pillados. O sea, que en España también había indígenas, sí, es que también había indígenas, y es que la historia de la humanidad y la evolución es una sobre otra, y se quedan pillados. Es que los romanos no tienen leyenda negra. Por ejemplo, Ni los visigodos, y nosotros ni los musulmanes. Y nosotros hicimos lo que hicieron los romanos. Ya está. Más simple, dice los boboamericanos, dice mi querido Carlos Canales, dice, tengo un amigo peruano, dice, ojalá no hubieran conquistado los ingleses. Digo, pues no estarías aquí. Directamente, ¿no? No estarías aquí. Bueno, don Rafael, muchísimas gracias. ¿Alguna reflexión final? Reflexión final, pues que la gente abra libros normales, que escuche más programas normales, y que, bueno, que el ganado lanar sobra. Ha sido tú el que le has pedido. Sí, no, yo siempre lo digo, ganado lanar y personas racionales, hay que separarlo. Bueno, pues muchas gracias y vámonos con ese temita. Hernán Cortés es uno de los personajes cruciales de la civilización occidental tras una semblanza en la que se aborda sus facetas como conquistador, estadista, diplomático, explorador e intelectual. Aunque es de las figuras más representadas, algunos dicen que su esfera militar ha tenido escasa plasmación hasta el siglo XXI, en que, impulsada por las vías digitales y redes, la iconografía de Cortés ha adquirido una especial relevancia de la mano del artista Ferrer Dalmau, el pintor de las batallas. Considerado el pintor de historia militar española más completo de todos los tiempos por su gran producción, arco cronológico abarcado y difusión de la decena de imágenes que ha dedicado al conquistador, pues todo esto han impulsado exponencialmente su conocimiento. Por ello, se analizarán estas iconografías de Ferrer Dalmau, en especial esa llegada, en el que narra su entrada a Tenochtitlán. Atesora un valor añadido como fuente documental al ser la primera obra pictórica de enjundia cuyo escenario, indumentarias, armamento o etnografía mexicana responde a un científico rigor histórico. Así que, don Carlos, ¿a quién tenemos por aquí? Pues yo le paso la pelota a mi compadre don Juan Carlos. ¿A quién tenemos aquí? ¿A qué extraordinaria figura? Pues hoy tenemos un privilegio aquí de tener en el estudio nada más y nada menos que a María Fidalgo Casares, que yo ya estoy encantado, la había escuchado hablar mucho de ella y ya por fin la tenemos aquí. Bueno, pues María Fidalgo Casares, Ferrol, 1964, nace en una saga científica y militar, licenciada en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, diplomada en Comisariado de Exposiciones, miembro de la Academia Andaluza de la Historia, miembro de la Real Academia de Artes, Ciencias y Letras de San Fernando de Cádiz, comisaria de 30 exposiciones, es biógrafa, asesora y máxima especialista en Ferrer Dalmau, que es el tema que hoy tenemos aquí. Es autora y coautora de 10 libros, entre ellos El pintor de batalla, Ferrer Dalmau, Boceto para la historia e Imperio, libros de artista español más vendidos del siglo XXI. Ha escrito más de 400 artículos de temática militar, en medios científicos y de divulgación.
Exitosa conferenciante en foros militares y civiles, ha impartido más de 100 conferencias e intervenido en más de 20 congresos nacionales e internacionales. Entre sus distinciones encontramos premios de investigación etnográfica de la Diputación de La Coruña, mención especial de Historia Militar de Extremadura, medalla de oro de la Batalla de La Coruña, y podemos seguir aquí hablando, y por eso es un honor tener hoy aquí a María Fidalgo. Muchas gracias, encantada de estar María. aquí. Póntelo, María, más o menos 4 Más deditos. cerca, ¿aquí? Sí. Vale, muy bien. Estamos encantados de tenerte, es que la lista es interminable de todos estos logros, me encanta, me encanta, me encanta. Es un privilegio para nosotros, ¿eh? Sí, sí, lo es. Que estés aquí hoy, María, gracias. Nada. Bueno, tenemos preparado ahí una serie de fotografías, pero antes hacemos una pequeña introducción, si te parece, María, de lo que vas a hablar un poquito, aunque ya lo de Hernán Cortés y de la pintura de Ferrer Dalmau, ¿no? En algunas conferencias que yo he visto tuyas hay mentirosos que dicen que hasta nuestros días no se sabía exactamente cómo era Hernán Cortés. Sí, pero eso no es cierto. Vamos, de hecho, Cristóbal Beiz, que es un dibujante que viene con Carlos, con el rey Carlos, lo dibuja personalmente, o sea, está dibujado in situ, y luego también él manda un retrato personal a Paolo Giova, un italiano, o sea que hay 2 retratos que se hicieron directamente. Y luego también tenemos los retratos de los indígenas cuando en el momento que Hernán Cortés pone un pie en el Yucatán, ya los dibujantes de Moctezuma están dibujando todo lo que hace, y además curiosamente se parecen mucho los dibujitos que hacen los indígenas al dibujo que tenemos institucional, por decirlo así, de Cortés. O sea, sí se sabe cómo era. De hecho, en esos retratos se basa Ferrer Dalmau para luego hacer sus iconografías. Bueno, ¿cómo, por los estudios que tú tienes, has realizado del personaje, cómo era Hernán Cortés? Bueno, yo creo que es el personaje más completo de la historia. O sea, yo creo que no hay ninguno que se le parezca. Mira que el rey Carlos fue apoteósico, pero es que Hernán Cortés yo creo que lo tenía todo. Se lo tenía todo y logró lo que no había logrado nadie. Se le compara a Napoleón y Alejandro. Yo creo que los deja a la altura del zapato. Mira que decir esto me ha costado muchas peleas con mucha gente, pero es que él era así. O sea, como él de la nada, un chico de un pueblo de Badajoz, como él se cruza el charco y cómo llega allí, y cómo tiene esa visión de estadista, porque yo creo que, bueno, fue un gran militar, pero fue un gran estadista, porque él además comprendió lo que era y fue un profundo enamorado de la cultura mesoamericana que encontró allí. Y es verdad que siempre dice que los españoles somos generadores y tal, pero yo creo que él fue más allá, porque él conservó toda la cultura que había allí. Tú ahora mismo vas a México, vas a Guatemala y tú ves que son hispanos, por supuesto, pero tú ves que está completamente viva los colores, los sabores, los ritos, los bailes. O sea, que él hizo una integración absoluta entre lo que se encontró y lo que él llevó, sin cortar y sin reprimir absolutamente nada, ni la religión. Por ejemplo, en el tema religioso, que era precisamente hace 500 años de la llegada de los franciscanos ahí a América, pues él quiso que fueran franciscanos y no otros, porque sabía que los franciscanos tenían ese punto empático con los indígenas que luego tuvieron, Motolinía y todos esos, e incluso los franciscanos aprendieron náhuatl, y el náhuatl fue la lengua vehicular durante el siglo, o sea que ni siquiera impusieron ni su lengua, la lengua se impondría con la independencia, o sea que hubo un respeto absoluto incluso en el tema religioso, que también se dice, no, es que impusieron su religión. A ver, estos señores eran politeístas y prácticamente les da igual 880, o sea, si van a 50, pues uno más, y encima vienen vírgenes, encima vienen santos, pues van todos en el lote, o sea que tampoco era tan traumático. Y además eso los franciscanos lo hicieron muy bien, lo que es el sincretismo, como aquellos lugares de culto que tenían las diferentes tribus los cristianizaron. Si había una virgen azteca de la nieve, pues la ponía la Virgen de las Nieves. Entonces conseguía indigenizar el cristianismo y fue un éxito absoluto. O sea que luego también desde el punto de vista del Estado, él se dio cuenta de que la encomienda, como él había... La gente cuenta, Hernán Cortés llega a México. Es que no llega a México, se pasa 15 años en las Antillas. Y ahí se da cuenta que el sistema de la encomienda no funcionaba bien. Y por otro lado se dio cuenta que lo que tenía que hacer era conservar las estructuras indígenas con una nueva jurisdicción, que era la del rey Carlos, pero conservando lo que tenían antes. Y sobre todo librándolos, que cuando fue después, claro, de lo que era el gran yugo, que era el yugo azteca, donde los tenían completamente esclavizados, les cobraban unos impuestos terribles. Además era una auténtica extorsión, porque es o me pagas o te mato, o sea, no era otra cosa. Y luego él se convirtió en un liberador, cosa que ahora los que no son tan indigenistas dicen, no fueron los españoles, fuimos los propios indios los que acabamos con los aztecas. Es verdad, pero los indios llevaban 150 años y no habían movido un dedo. O sea, tuvimos que ser nosotros los que movimos esa liberación. O sea, que luego cómo fue construyendo Nueva España, también hay que decir, con lo que decía antes mi compañero, que es la primera persona que le da a una entidad política el nombre de España. Él le pone Nueva España, y él siempre habla en sus cartas de los españoles. Digo, porque como siempre dicen que los españoles no existían, que si eran castellanos, no, él dice los españoles, y le pone Nueva España además a su territorio. O sea que es verdad, sus relaciones con el rey Carlos no fueron muy fluidas. De hecho, él siempre se consideró que había estado muy mal pagado y muy mal reconocido,
Pero bueno, la historia fue así. Fueron más fluidas con Moctezuma quizás. No, con Moctezuma se llevaba estupendamente. Sí, sí. Bueno, y con Cuauhtémoc también. O sea que es que cuando se rinde Tenochtitlán, Cuauhtémoc le dice mátame y él le da un abrazo. Y dice, no quiero que me abraces, quiero que me mates. Y dice Nacontes, yo no te mato. O sea, ni te mato ni te cojo prisionero. Lo dejó de Tlatoani. O sea, que porque él quería una continuidad de lo que había. Y se lleva a los hijos de Moctezuma aquí. Bueno, Moctezuma cuando muere, lo último que dice es Cortés cuida de mis hijos. O sea, y cuida de sus hijos. Sí, cuida de sus hijos y además, bueno, los trae a España. Y bueno, incluso sus propios hijos indios. Él tuvo 11 hijos, 6 de ellos con indígenas, y se preocupó que el Papa los reconociera como legítimos. Estamos hablando del siglo XVI. O sea que él además manda diferentes comitivas al Papa. Una de ellas manda precisamente a indios que vayan a hablar con el Papa a Roma, o sea, fíjate, para que reconozcan a sus hijos con pleno derecho. Y su hijo Martín, el hijo de Malinche, que dice que lo quería tanto como los demás, pues lo educó con Felipe II, se educó y fue caballero de Santiago. O sea, los que estamos en Sevilla, que nos dedicamos al arte, el pobre Velázquez, que se pasó la misma vida buscando ser caballero de Santiago, y el niño indígena de Cortés fue caballero de Santiago. Curiosamente, un descendiente de los hijos de Moctezuma, que se trajo aquí Hernán Fue el Cortés, fundador de la Guardia Civil. el duque de Ahumada, fundador de la Guardia Civil. Sí, sí. Bueno, y también cuando vas a la Plaza de Oriente, uno de los reyes que están ahí en todo ese círculo de reyes que están en estatuas, uno de ellos es Moctezuma y otro Atahualpa. Están allí como si fueran unos reyes más. O sea que no hubo una ruptura realmente con lo que había antes. No fuimos a conquistar ni a colonizar, sino que le dimos un nuevo aire, los introdujimos en la Edad Moderna, porque lo que no se cuenta es que no tenían ganadería, no conocían el metal. Al no conocer la ganadería significó que no conocían el transporte, porque no podían ir de un lado a otro, con lo cual llegar los españoles fue entrar en la modernidad por la puerta grande, y llegamos con una España de Renacimiento. Hernán Cortés era el hombre más culto de la conquista, era un chico que con 14 años hablaba y leía latín. O sea, que era un hombre además con una formación humanística tremenda. Había estudiado en Salamanca, ¿no? Había estudiado en Salamanca, no acabó la carrera, que siempre los enemigos, no acabó la carrera, se fue con 16 años, tampoco podía acabar. Pero aparte de estudiar el bachillerato en letras, trabajó en una notaría mucho tiempo, bueno, 3 años, pero vivir con un notario y trabajar con un notario le hizo una percepción de la psicología humana tremenda, porque las notarías, lo que son las herencias, las compraventas, todo eso pues le dio una psicología humana que luego la practicó a lo largo de su vida con todos sus hombres. Eligió muy bien a sus hombres, se consideró siempre uno más. Además quería que le llamaran Cortés, ni capitán ni nada, Cortés. Se consideró uno, y fue muy justo siempre con sus hombres y fue muy querido. O sea que incluso él fue comprensivo cuando el tema de Alvarado, por ejemplo, el tema de la Noche Triste, que sería muy largo, pero habría que defender también a Alvarado, que no es lo que se cuenta tampoco. Pero bueno, la verdad que es un hombre fascinante, y cuanto más estudias, más apetece saber más de él. Y ya para acabar, porque si no llegamos a los cuadros, estoy hablando antes de que hay una teoría muy consolidada, aunque es verdad que mucha gente se la ha echado encima al investigador, que dice que el mejor libro de la conquista, que se llama La verdadera historia de Nueva España, lo escribe supuestamente un soldado que iba con Cortés, que se llama Bernal Díaz del Castillo. Pero un historiador ha diseccionado el libro entero y es prácticamente... Bueno, primero que no hay constancia de que existiera ese Bernal Díaz. Hay un tal Bernal Díaz que estuvo en la conquista, pero era imposible que una persona como ese Bernal Díaz, un soldado de la tropa, hubiera escrito ese libro donde se cita a Flavio Josefo, a Tácito, a Peles, a Julio César, a la guerra de las Galias. Eso no lo puede escribir un soldado iletrado. Y luego da una serie de datos que es imposible que lo supiera alguien que no fuera Cortés. ¿Por qué Cortés se escondería detrás de un seudónimo? Pues porque los libros que él había escrito, que son las cartas de relación, que no eran libros, eran cartas compiladas, habían sido un bestseller en toda Europa, traducidas a 8 idiomas, y el rey Carlos las prohibió y las mandó quemar en plaza pública. Y aquel que se encontrara con un libro tenía unas multas de 20.000, o sea, como si fuera el precio de un caballo. O sea, que realmente el esconderse detrás de Bernal Díaz fue una forma de dar a conocer su visión de la conquista, ya que no podía darlo de otra manera. Y él siempre tuvo esa cosa de pasar a la historia. Se llevaba un montón de maletas siempre, de baúles. La gente decía que llevaba el oro, y no llevaba el oro, llevaba documentos por triplicado, porque el tema de la notaría le había hecho tener el chip de poner por escrito todo lo que hacía. Conquista, fundaciones, legados, todo está. Por eso cuando tiene un juicio, que fue larguísimo, no podían acabar el juicio porque había miles de documentos sin leer todavía. Por eso no pudo volver allí, que fue su pena, no poder volver a México. Qué bueno, estamos aquí totalmente embelesados, ¿eh? Maravilloso. Qué gustazo. Bueno, pasamos entonces A los cuadros. Bueno, rapidito, en un minuto, ¿por qué te especializas en esta pintura de Ferrol? Bueno, a mí siempre me gustó la pintura militar. Yo soy de Ferrol, mi familia es militar, siempre me gustó la pintura militar, pero claro, hacía 150 años no se hacía en España pintura militar. Entonces un día fue el azar, vi un cuadro de este señor que era un soldado carlista y dije yo, bueno, ¿en qué museo está este cuadro que yo no sé dónde está?
Y entonces empecé, mira, está saliendo los códices aztecas. Ahí está, mira, ahí tenemos a Cortés con Malinche, ¿lo veis ahí? Eso es lo que os contaba antes de cómo desde cuando Cortés desembarca en México ya tenemos a los espías de Moctezuma dibujando todo lo que hace. Allí lo tenemos con Malinche, que con tan poco tiempo no se puede explicar, porque bueno, fue una india que le fue su pareja. Fíjate, perdona, que nuestro técnico, nuestro realizador te ha puesto como si estuviese dando una conferencia. Sí, ahí, fíjate. sí, es verdad. Pues ahí está, y ahí tenemos pues a Malinche, que fue su lengua, su intérprete, y luego se convirtió pues en su amante, en su alter ego, y en clave moderna hay que decir que Cortés empoderó mucho a las mujeres porque él iba con ella en primer plano, es decir, cuando las mujeres aztecas vieron venir a Cortés por Tenochtitlán, iba con ella, además ella iba calzada porque descalza era como iban las mujeres, ella iba con zapatos, iba con él en el mismo rango, pues le dio también a las mujeres una ilusión de que la nueva civilización que venía no las iba a tener esclavizadas ni ser ciudadanas de tercera como son, bueno, hoy mismo a 8 kilómetros de Cádiz. Sí. O sea que, y aquí tenemos pues como los diferentes presentes que las tribus le van ofreciendo a Moctezuma. Son muy bonitos estos códices. Hoy los cursis de Ian Knife, bueno, son una pintura ingenua, pero bueno, pero tienen... de niños chicos, ¿no? Sí, pero tiene mucha gracia, la verdad. Bueno, lo que va a acabar que cuando vi el cuadro de Ferrer Dalmau estuve buscando por los museos, llamé al Museo Carlista de Navarra, llamé al Museo Romántico donde estaba el cuadro, y es que no lo tenía nadie porque era de un chico, porque era un joven el que lo pintaba. Yo nunca pensé que era un pintor vivo, nunca lo pensé. Igual que yo. Y no, igual que mucha gente piensa que era un señor muerto. Y le escribí, le dije, mira, he visto esto es el lado tuyo, Carlista, me ha impresionado, lo encontré en la red social y soy doctora en Historia del Arte y me ha valorado mucho tu dibujo, tu composición. Y entonces él fue muy amable y muy humilde, me dijo, muchas gracias, nadie se había fijado en cómo pinto. O sea, se habían fijado en lo que pinto, pero no en cómo pinto. Entonces yo hablé de la composición, del color y tal, y entonces a partir de ahí empezamos una relación y luego ya fue creciendo, y luego que él es un caballero español, y a medida que él fue subiendo, pues fue leal a los que empezamos con él, y él, pues, que hay que hacer un libro, lo hace ella, que hay que hacer una exposición, lo hace ella. O sea, fue muy agradecido a mi impulso inicial, y bueno. ¿Cambiamos entonces? Bueno, sí, aquí tenemos la iconografía de la que hablaba antes. Hay que radiarlo porque hay personas que no lo están viendo, están en su coche, por ejemplo. Bueno, este es el dibujo del que hablamos antes, que hizo Cristóbal Viz, que aquí lo tenemos, que es un dibujante que dibuja todos los dibujos, todos los cuadros, las indumentarias que había en el imperio de Carlos, y entre ellos aquí está Cortés con su escudo. Esta es la iconografía más realista de Cortés. Tenía la cara afilada, la barba más bien clara. Aquí lo tenemos. Y bueno, y como digo, de aquí, pues el Ferrer Dalmau cogerá esta iconografía, la repetirá en todos los cuadros donde aparece Cortés. ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí, la siguiente. Bueno, aquí tenemos es un cuadro que traje porque uno es Cortés y el otro es el rey Carlos. Hay cierta simbiosis entre los dos retratos, de hecho parece casi el mismo. Sí. Incluso el prognatismo de los Austrias, esa parte que tenía en la mandíbula, se repite. De ahí esa mala relación de Carlos con Cortés, porque el entorno de la corte tenía miedo que Cortés en un momento dado se pudiera independizar. Claro. Entonces, pues ahí yo creo que de ahí vienen las malas relaciones que tuvo con Carlos. De hecho, hay una anécdota muy bonita cuando, claro, hay que ver que en esta época no había fotos y 2 veces habría visto Cortés con Carlos. Y cuando se ve la tercera vez, Carlos no lo reconoce. Y entonces le dice, soy que te da más reinos que tus abuelos, todos tus abuelos juntos. Le dijo, ¿no sabes quién soy? Yo te he dado más reinos que todos tus abuelos juntos, le dijo. Sí, la verdad que llevaba esa espinita de que el rey Carlos no le había correspondido. Bueno, este es en el siglo XIX sí se pintan cuadros de Cortés, pero en el XIX no había ese rigor histórico. Entonces eran cuadros como teatrales. Realmente ahí parece Malinche, no está allí Malinche, que parece que la Bella Otero. O sea, son cuadros que realmente pues son cuadros muy escenográficos, pero que no corresponden al rigor histórico, porque en aquellos tiempos tampoco eran tan importantes. Ahora mismo los cuadros de Ferrer Dalmau son documentos históricos. O sea, la gente consulta cómo son las armas, cómo son los uniformes, cómo es el escenario, y se ha convertido en un documentalista de la historia también, aparte de un pintor. Entonces, para que vierais un poco como la gran diferencia entre estos cuadros del 19, escenográficos, teatrales, sin rigor histórico ninguno, a luego lo que hace él, que es su gran aportación también al género histórico, el rigor documental. Mira, este es uno de los primeros cuadros que pinta. Esto es Hernán Cortés desembarcando en Veracruz. Sabéis que Hernán Cortés fue un prófugo, en el sentido de que él cuando está en Cuba, cuando él está en la isla de Cuba y el gobernador Velázquez le encarga la expedición para el Yucatán, enseguida empieza a sospechar que Hernán Cortés no va a hacer ninguna exploración, porque empieza a meter en el barco pues gallinas, conejos, muebles, mesas, en fin. Eso para expedición, pues no.
Y encima además compra, porque todo esto lo paga Cortés con su dinero. Lo digo porque cuando Cortés va a México, era un hombre rico, ya. O sea, no va por el oro ni por la codicia, porque él ya había, en los 15 años que llevaba en las Antillas y con la buena cabeza que tenía, ya tenía un patrimonio importantísimo, o sea que no le hacía falta el dinero para nada. Él va por otro tipo de cosas. Y compra con el dinero que tiene todos los barcos que había en la isla de Cuba, que eran 11 barcos. Alvarado también le ayuda con el dinero. Y él sale con la expedición y el gobernador Velázquez no le deja salir. Pero él, aprovechando la nocturnidad, se escapa antes de que llegue la orden de negativa de la salida. Y entonces él es un prófugo de la justicia. Pero como él sabe que tiene esa formación en leyes, en cuanto llega y encuentra un lugar que le parece ad hoc, como es Veracruz, funda una ciudad, se hace nombrar por sus hombres alcaide y capitán general, y en el momento que es capitán general de una ciudad ya no depende del gobernador, depende directamente del rey. Y lo primero que hace es mandar el mejor barco que tenía con su mejor piloto para contarle al rey que él es el capitán general de Veracruz, que ha tomado la ciudad, que la ha fundado y que él ya depende directamente de él. Con lo cual ya ese carácter de prófugo ya no lo tiene. Y aquí lo ponemos, lo pintan en esta playa de Veracruz con la Borgoñota, que es el casco icono de la conquista, que es el casco más caro que había, solo lo llevaban él, lo llevaba Alvarado. Él cuidó mucho su imagen, él sabía que una imagen era muy importante, lleva un peto además tipo milanés que es precioso, con ese caballo español, con ese lucero en la cara. Luego tenemos el perro, el alano, que ha tenido mucha leyenda negra, que si el aperreamiento, es verdad que lo hubo, pero realmente su misión era ser guardia de los campamentos. Es lo que hacían, eran perros vigilantes, eran perros de raza molosoide, un poco como los perros de presa canarios, y ayudaron mucho en la conquista, pues todo porque eran el prosegur de los campamentos. Y entonces aquí lo tenemos, aquí se ve muy bien pues también la capacidad que tiene como paisajista, que él empezó como paisajista, pues a ver la playa, si vemos el siguiente, bueno, es de los cuadros más bonitos que hay, os animo a que lo veáis despacio, se llama El Paso de Cortés, que precisamente hoy en día en México hay una zona que sigue llamándose el Paso de Cortés, que es nada menos que el paso entre los dos volcanes. Aquí es cuando ya sale de camino hacia Tenochtitlán y ahí no sale Alvarado, porque Alvarado va adelante y delante es el que asciende al volcán Popocatépetl para conseguir el paso. Lo de ascender al volcán fue una cosa sobrehumana, no solo desde el punto de vista táctico, sino porque para los indígenas el volcán era una cosa como sagrada, intocable, y de repente vieron que los españoles no solo se subieron, sino que Alvarado y Ordaz se metieron dentro del cráter. O sea, eso fue ya. Pero bueno, les vino muy bien porque dentro del cráter encontraron mercurio, no, azufre. Es azufre para hacer la pólvora. Con lo cual pues le vino muy bien, pero hay una carta muy curiosa que me gusta a mí mucho, que le manda Cortés al rey, le dice: por favor, mandarnos desde España esto, porque cada vez que necesitamos pólvora tenemos que meternos en el volcán. El volcán eran 4 o 5 mil, además eran 2 volcanes casi gemelos, bueno, fue tremendo. Entonces el paso acaba de salir de Cholula y va hacia... Es un cuadro muy bonito porque es muy apaisado y se van viendo los diferentes personas que forman la comitiva. Empieza por los tlaxcaltecas, que son aunque él hizo muchas tribus aliadas, los tlaxcaltecas eran su debilidad. Fueron los primeros, los que siempre estuvieron con ellos. Yo los tengo mucho aprecio, los tlaxcaltecas, porque cuando se independiza México, ellos no quieren independizarse, porque dicen que son cristianos viejos. Los tlaxcaltecas, qué bonito. Luego, aparte, por ejemplo, Alvarado se casa con una princesa azteca, sus capitanes se casan con princesas aztecas, son a los únicos que les enseña a formar como a los tercios. Eran unos guerreros indómitos y nunca le abandonaron. Y ahí el que va delante de la expedición es un guerrero tlaxcalteca, luego va él y luego detrás va el padre Olmedo, que era un franciscano, marcando la evangelización, que fue uno de los hitos de la conquista, que ya sé que hoy lo defenestran, pero es que no se puede concebir la España de ese tiempo era identitariamente católica, es que no se concebía otra cosa que no ser católico, es que no había opción, no se concebía, era imposible. Y luego se va viendo pues, los rodeleros, arcabuceros, es un estudio también de las armas que llevaban, que no eran armas de la época de Carlos, eran armas de la época de la Reconquista, porque realmente esta gente que llevaba se pagaba sus armas y sus uniformes, aunque no había uniformes, su atrecho, realmente era la que tenían los abuelos, no había los lasquenetes, de las mangas, no habían llegado aquí. Con lo cual es muy bonito porque se ve la rodela, se ve el montante, se ven las diferentes armas y se ve su capacidad como paisajista, porque se ve perfectamente ese río embarrado y luego esa selva detrás. Aquí lo estáis viendo de muy lejos, pero si lo veis lo podéis ver, es un cuadro para saborear cada detalle y se ve lo magnífico. Y por cierto, es de un sevillano. Este cuadro es de un sevillano. Se lo encargó él a Ferrer Dalmau, ¿no? No, hay mucha gente que a Ferrer Dalmau no le encarga nada. Le dice: píntame lo que quieras. Y entonces él pinta lo que quiere. O sea que a veces se le pide una efemérides determinada, otras veces se le da carta blanca. Y él pues va alternando las dos cosas. Bueno, este es lo bueno, que es un encargo de México. Fue un encargo de México, con lo cual... Y tengo que decir
que a mí no me gustaba cuando lo hizo, porque yo quería un Moctezuma rendido, que era una cosa un poco más épica. Pero no, él quiso marcar el encuentro de esos españoles que llegaban por la calzada de Altiplán, que es la calzada por la que entran. Y además, yo cuando lo hicimos, dije, yo veo muy embarado a Cortés, no me gusta, va muy embarado. Y él me dice, no, pero es que va alerta, es que no sabe lo que le pueden por lo que se puede encontrar. O sea, y incluso hay una serie de licencias que le van muy bien al cuadro. Entró por la mañana, esto es el mediodía, para que hubiera esa luz un poco más de inquietud, y fue un cuadro un poco difícil porque está muy constreñido por esas edificaciones mexicas que están en un lado, esa vela que cuando doy conferencias en el norte tengo que explicar lo que es, aquí en Andalucía, ¿no? Que es esa lona que da la sombra, y como a través de esa lona va marcando el espacio, si veis el empedrado, como marcando la luz y la sombra, y consigue esa perspectiva hacia el fondo. Una licencia que tiene muy curiosa es que las casas mexicas no tenían ventana, pero abrimos esa ventana para que no fuera tan plano el fondo, y además pusimos a un señor asomado, y ahora los críticos de arte que tienen tanta parafernalia, pues yo digo que es una alegoría de la curiosidad. Y me queda muy bien, pero en fin, pues ponerla bien. Está muy bien porque el asesor de este cuadro, que yo soy la asesora artística, no histórica, corresponde a un asesor que tiene, que se llama David Nievas, que es el que estudió todos los peinados, todos los mantos, hasta los cacharros de barro que están delante, que nos mandaron desde el Museo Nacional de México, todos los dibujos de cómo eran todas las ánforas aztecas y toda la parafernalia que está delante. O sea que corresponde a un récord documental exquisito. Luego, aparte que es precioso, va la bandera capitana, que es la bandera donde va, aparte de la de Cortés, llevamos la bandera de Guadalupe. Hay que decir que Cortés lleva la advocación de la Virgen de Guadalupe, que es una advocación que es identitaria en México. Los mexicanos pueden ser de todo, pero son todos guadalupanos, mucho más que los macarenos de Sevilla, porque aquí se dividen, pero allí no, ahí es la Virgen de Guadalupe. Y además, tú ves esas cosas providenciales que 10 años después la Virgen se aparece allí al indio Juan, o sea que ya se consolida como la gran advocación de la patria mexicana. Y ahí va una bandera que es exactamente igual a la bandera que llevaba Cortés y que está en el Museo del Ejército ahora mismo en Toledo. También se ve otra vez toda la parafernalia de escudos, de rodelas, incluso de prendas de cabeza, que a los que les gusta mucho la historia militar, pues hay celadas, borgoñotas, kettle hat, son celada con babero, media celada, son los tipos de prendas de cabeza que llevaban los hombres. También está Malinche, que está guapísima, debía ser muy guapa, pero ahí está pues con ese manto, calzada, con el pelo suelto, y que fue un impacto de las mujeres mexicas de verla entrar en igualdad con los hombres. O sea que la verdad que es un cuadro que marca mucho lo que es el encuentro, como se decía en la expo, el encuentro de las culturas. Bueno, sí, yo el encuentro de las culturas sí fue así, sobre todo porque además cuando Cortés entra en Tenochtitlán no hace ninguna represión, o sea, no hay represión contra los enemigos, no hace matanzas, ni ejecuciones, ni ejecuta a los caudillos enemigos, nunca lo hace. De hecho fue por llamar reconquista, pero las batallas se contaron con los dedos de la mano, porque realmente fueron alianzas y los enfrentamientos bélicos fueron escasísimos. Él fue un estadista por encima de un militar y un estratega. Hombre, como militar lo más destacable es la toma de Tenochtitlán, porque es una batalla naval, es una gran operación anfibia, donde él crea unas atarazanas para hacer unos barcos con la proa abatible, o sea, como el día de, y con el fondo muy plano para que pudieran navegar por las lagunas de la laguna de Tenochtitlán. Y luego, toda la fascinación de todos los hombres que entran en Cortés y ven esa ciudad lacustre impresionante con esas lagunas, con las chinampas que eran como islotes cultivados. Decían que eran escenas de la Amadís de Gaula, que era esa escena de caballerías, como fuera una ciudad fantástica. O sea, la verdad que luego Cortés tuvo una fascinación absoluta por la cultura mexica. De hecho, cuando los primeros tributos que le manda Montezuma, entre ellos iba un penacho emplumado imponente, iba un montón de máscaras de oro, él manda que no se fundan, que se manden al rey Carlos tal y como están, y aconseja al rey Carlos que las exhiba allí, las exhiba en Europa, con lo que convierte a Hernán Cortés en un comisario de exposiciones, porque es que realmente pide que se exhiban. Mira lo que he encontrado, mira la cultura que hay, y manda códices y manda de todo. O sea que él realmente es un enamorado, de hecho hasta el final muere con la pena de no volver. Sus mujeres, con las españolas que se casa por las circunstancias, porque las que quiere es a sus mujeres. La primera que tuvo fue una india taína con la que estuvo 11 años. ¿Y él era mujeriego? Él era mujeriego, pero sus indias taínas, sus mujeres... ¿Le gustaba también vivir bien? Pero él se daba cuenta que realmente tener mujeres indígenas era una forma de hacer alianzas con las tribus, porque en aquellos tiempos la mujer simbolizaba un poco lo que es la tierra. Nos ha pasado en todas las culturas. En Galicia también tenemos a Terranay, que es por allí tienen Pachamama y ese tipo de cosas. Que es la fuerza telúrica, y entonces casar a sus hombres, además casar, no concubinar, casar a sus hombres con las princesas de todas las tribus era una forma de establecer las alianzas. ¿Cuándo nos queda? 2 minutos?
Un minutito. María, ¿quién? Rápido, Lola Velasco, nuestra compañera, que dice, me fascina la forma que tiene María de contar la historia. María, Maravilloso. como hay Vamos. mucha gente que se va a quedar con ganas de oírte más, ¿dónde pueden verte? ¿Dónde pueden ir a tus conferencias? ¿Dónde pueden localizarte? Bueno, en YouTube tengo muchas cosas, pero bueno, la próxima que doy es en Toledo, pero no voy a hablar de Hernán Cortés, voy a hablar de otra cosa. María Fidalgo, búsquenla. Pero bueno, Búsquenla en YouTube, que tiene canal y tiene no, conferencias. canal no tengo. Canal no, Al conferencias. revés, me cogen mis conferencias, les meten en canales de no sé de quién. Hay uno que se llama Hispania, que tiene no sé cuántos miles, no sé ni quién es el señor ese, pero tiene como 11 o 12. Bueno, que muchísimas gracias, María, ha sido un verdadero placer, ¿eh? Nos tenías aquí embelesados y yo llegaré a casa con una hemorragia totalmente cerebral, de placer. Bueno, Gracias, Así que María. nada, gracias. Carlos, Juan Gracias a Carlos, vosotros. muchísimas Buenas gracias. noches a Rafa, todos. Concha, David, a seguir para adelante, ¿no? Y a los oyentes de Onda Capital, hasta la semana que viene, mis lunáticos, que nos volveremos a ver. Que tengáis dulces sueños.